yo. Bien. Hoy vamos a ver un temita, alumnos, que se refiere a la creación de citas. ¿Ya? Cómo hacer o cómo crear una cita en Word, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos las citas? Esto les va a servir, alumnos, cuando ustedes elaboren algún proyecto de investigación, por ejemplo. Supongamos en el curso de titulación que llevan en el Instituto América los últimos ciclos, creo. Entonces le va a servir para eso, para que ustedes puedan trabajar con citas. Y a la vez crear también sus bibliografías. Por eso el tema se llama citas bibliográficas, ¿no? ¿Dónde lo podemos emplear? En los proyectos, en los trabajos de investigación, alumnos. ¿Ya? Ya está, voy a compartir pantalla, un poquito la parte teórica, y luego entramos a la parte práctica. ¿Ya? Este es el modo. ¿Cómo crear citas y bibliografías desde Word? ¿Cómo crear citas y bibliografías desde Word? Aquí nos dice, ¿cómo insertar una cita bibliográfica? Miren, ¿para qué se utiliza la cita? Dice, una cita bibliográfica es el conjunto de datos que identifican el origen del texto o textos que estás presentando como apoyo a tu documento. Ten en cuenta que la bibliografía se nutre de las citas bibliográficas que hayas insertado a lo largo de tu documento. Se pueden crear dos tipos de citas en Word, alumnos. Dos tipos de citas. Hay una cita que se llama cita corta y la otra es cita larga, o también le llaman texto independiente. Vamos a crear primero las citas cortas. ¿Ya? Y le voy a ir explicando paso por paso cómo se crean estas citas cortas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una cita corta. ¿Ya? Generalmente las citas cortas van entre comillas. ¿Ya? Entre comillas. Ahora, las citas cortas, alumnos, normalmente van hasta con 40 palabras. ¿Ya? Hasta con 40 palabras. Con un máximo de 40 palabras. ¿Ya? Y algunos tienen, las citas cortas ya vienen entre comillas. Generalmente la mayoría de textos de investigación tienen textos que vienen entre comillas. ¿Ya? Esa es la fuente de información. Y a esa fuente se le va a crear una cita. ¿Ya? Vamos a ver, me dice menos de 40 alumnos. A ver, vamos a seleccionar todo este texto que está de color azul, ¿no? Ahí, todo este texto que está de color azul. ¿Ya? Todo el texto que está de color azul, entre comillas. Todo ese texto, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si realmente cumple el requisito, porque me dice un texto corto es aquel que puede contener solamente hasta 40 palabras, ¿no? Si ustedes observan aquí, miren, aquí abajo, en mi pantalla, en la parte inferior, acá hay un numerito. Un numerito. Miren, ahí está el numerito. 30.000. Quiere decir, del texto que yo estoy seleccionando, hay 30 palabras, ¿no? Hay entre ese texto. 30, ahí está marcando, ¿ah? 30. ¿Ya? 30 palabras. ¿Ok? Pero si yo lo quiero, por ejemplo, hacer de otra manera, también me puedo ir aquí, ¿ves? Aquí en referencias, por ejemplo, en referencias, en revisar, perdón, en revisar, en la cinta revisar, aquí está también, mire, la herramienta, contar palabras. Ya, voy a hacer un clic ahí y me va a aparecer un contador de palabras acá. ¿Ven? ¿Cuántas páginas hay? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos espacios hay? ¿Cuántos párrafos? ¿Cuántas líneas? Te cuenta acá, te cuenta el procesador de texto Word. Entonces, ¿qué dice acá? Ven, palabras. ¿Cuántos hay? 30. Lo mismo que el número de abajo. 30 palabras, ¿ya? Entonces está cumpliendo con el requisito de las citas cortas. Vuelvo a repetir, entonces las citas cortas van a crear citas cortas con un máximo de 40 caracteres, ¿no? 40 palabras que pueden ustedes agregar a un contenido. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que este pequeño texto, este pequeño conjunto de palabras, esta pequeña palabra, ¿no? Es un texto, entonces yo quiero asignarle una cita, ¿no?
Entonces, cuando yo quiero asignar una cita, me voy ahora sí a referencias, aquí, ¿no? Primero, selecciono el texto que voy a referenciar, ¿no? O voy a crear una cita, alumnos. Miren, aquí está la opción cita, ¿no? Insertar una cita, dice aquí. Miren, dice, acredita una fuente de información al citar el libro, dice, o artículo o material que proceda. Y aquí también está el estilo, alumnos, que en algún momento ustedes van a ver los estilos de bibliografía. Miren, aquí hay diferentes estilos, ¿no? Diferentes estilos. Miren, va a ser una lista de diferentes estilos. Miren, APA, ¿no? La APA, la que se utilizaba bastante. Hoy utilizan también abajo, hay una opción que dice Vancouver. Vancouver, también pueden utilizar esta, ¿no? Generalmente, antiguamente nosotros usábamos este tipo de acá, el ISO 690. Este utilizamos antiguamente. Hoy bastante utilizan el Vancouver y también el tipo APA, ¿no? Por defecto Word tiene el tipo APA, algunos tipo APA. Bien, entonces hemos seleccionado, ya, vamos a elegir el estilo APA para nuestras citas. De ahí podemos cambiar al Vancouver para ver la diferencia, alumnos, ya, tipo APA, y aquí está la opción insertar cita. Voy a hacer un clic en insertar cita, y aquí voy a agregar nueva fuente, nueva fuente. Entonces aquí ya me sale, por ejemplo, miren alumnos, me sale un informe. El tipo de fuente de bibliografía es un informe. Yo lo puedo cambiar de repente acá a un libro, ¿no? Hay varias opciones acá, hay varios tipos de fuentes, alumnos. Hay libros, sitios web, medios electrónicos, películas, casos judiciales. Miren, hay diferentes estilos de fuente bibliográfica. Pero nosotros vamos a trabajar con libros, ¿ya? Y un libro, por decir, ese pequeño párrafo, pertenece a un pequeño libro. Entonces, ¿qué me está pidiendo en estos momentos acá? El autor, el autor. Puedo escribirlo aquí directamente, o me puedo ir acá a este botoncito que dice editar, miren. Voy a hacer un clic aquí en este botón editar, clic, y me aparece acá los apellidos del libro, el apellido del libro, ¿no? El nombre del libro acá, quién ha escrito el libro, o sea, quién es el autor del libro, en este caso, porque aquí me está pidiendo el autor. Entonces me voy al botoncito editar y aquí me pide el nombre. Supongamos que el nombre sea, a ver, Hurtado Müller, y su nombre que sea Juan. Ahora agregamos. Ya está. Aceptamos, ¿no? Y van a ver que el nombre aparece aquí, ¿ven? Y si yo quisiera, porque a veces hay libros o informes que lo pueden hacer varios autores. Entonces ustedes se van otra vez aquí a editar y colocan otra vez otro nombre de otro autor, siempre y cuando ese libro o informe o ese pequeño texto tenga fuentes de varios libros, entonces varios autores, ¿no? O un libro con varios autores, ¿no? Si yo no quiero, simplemente acá lo cancelo nada más. Sigo por acá, viendo por ejemplo aquel título, esto se refiere a la macroeconomía, microeconomía, microeconomía nacional. Entonces, microeconomía nacional. Año, supongamos que es un 89. Ciudad, supongamos que es la Ciudad de México. Ciudad de México. Editorial, que sea, por ejemplo, History French. History French. Editorial, ya está. Ahora, aquí solamente me está mostrando algunos campos, los campos que me permite que yo pueda observar, miren, alumnos, ¿no? Los campos que están disponibles, aquí la cita sobre la fuente, ese pequeño texto, ¿no? Ahora dice mostrar acá, mostrar todos los campos. Miren, voy a hacer un clic y se muestra todos los campos. Y ahí me aparecen los campos con asteriscos, que son los campos más importantes cuando uno va a crear una cita, alumnos, bibliográfica. Miren, el autor, el título, el año, la Ciudad de México, el editorial, todo eso, ¿no? Quiere decir que ese pequeño párrafo pertenece a esta cita. Pertenece a esta cita. Voy a hacer nuevamente otro clic aquí, ya no mostrar todos los campos, ¿no? Y se desactivan los demás campos, ¿no? Muy bien, ahora sí voy a aceptar. Muy bien. Sigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos aquí, ustedes para crear la cita, simplemente estos alumnos, aquí cuando hemos creado esta cita, ya tenemos aquí esta cita, ¿no? Ya tenemos la cita. O sea, para crear la cita, alumnos, aquí, cuando nosotros hemos creado,
por ejemplo aquí. Entonces aquí va a aparecer ya, miren, al final, aquí está, miren, aparece el nombre del autor, ¿no? Ahí está Tauro Müller, 1989. Aquí aparece, miren, al final de este texto, acá está. Esta es la cita, alumno. Esta es la cita. Pero de repente dice, profesor, me faltó el número de páginas, ¿no? Que también es opcional. Entonces, ¿qué hago para colocar el número de páginas? Simplemente me voy aquí a la cita, hago un clic aquí, y me voy al botoncito aquí, el botoncito de la flechita, y elijo acá, editar cita, miren, editar cita. Y ahí me pide, ¿no? Editar cita. ¿Qué me pide acá, alumnos? El número de páginas, ¿no? ¿De qué página? Supongamos que este es la página 79. Simplemente le digo 79. A aceptar. Y ahí me va a aparecer ya el número de la página. Ahí aparece el número de la página, ¿no? Ahí está el autor, el año de edición y la página de este pequeño texto que he traído aquí, ¿no? A mi bibliografía. Entonces, miren, esta es una cita corta, una cita corta. Puede también ir al principio, alumnos, ¿ah? Puede ir al principio, puede ir al inicio, ¿no? La página puede ir al final. Podemos cambiar la posición de la cita. Pero vamos a ver ahora una cita larga, por ejemplo, ¿no? Con un texto independiente. ¿Qué es una cita larga? Es muy distinto a una cita corta. Las citas largas, alumnos, la diferencia es que aquí ustedes pueden utilizar un texto más extenso, más largo. O sea, de 40 palabras, a más, alumnos. De 40 palabras a más. Por ejemplo, voy a insertar un texto RAM para trabajar. Pongamos RAM 8. ¿Ya? Y aquí tengo un texto más extenso, por ejemplo, ¿no? Un texto más extenso. Ahora, si yo quiero crear, por ejemplo, alumnos, una cita más larga, puedo seleccionar también varios textos, ¿no? O puedo ubicarme aquí al final también, por ejemplo, aquí, alumnos. Un ratito para que ingresen sus compañeros. Entonces, yo me puedo ubicar por aquí, por ejemplo. Por aquí, casi al final. Puedo estar, ya no voy a seleccionar todo este texto. Puedo seleccionar más textos, por ejemplo, acá. Por ejemplo, si yo selecciono todos estos 4 párrafos, 1, 2, 3, hasta acá 4, ¿cierto? ¿Cuántas palabras tienes estos 4 párrafos? Me voy aquí, ¿no? Me voy aquí a revisar, conté palabras. ¿Cuántas palabras tiene? Profesor, buenas tardes. Bueno, tiene 195 palabras, todo lo que se ha seleccionado. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, crear una cita larga de un texto independiente, entonces yo puedo hacerlo de este texto, por ejemplo, de todo este texto, todo este párrafo. Voy a hacer un clic aquí al final. ¿Ya? Aquí voy a ubicarme. Y me voy a nuevamente ir a referencias. Y nuevamente me voy a ir aquí a insertar cita. ¿Ya? Y ahí le voy a agregar. Agregar nueva fuente. Muy bien. Sigo trabajando con un libro. Vamos a nuevamente aquí a editar. Y vamos a agregar acá al autor, ¿no? Apellido, por ejemplo. Rodríguez. Montilla. Nombre, por ejemplo, Juan. Agregamos, aceptamos, ya está del autor. Título, por ejemplo, supongamos lengua española, ¿no? Supongamos el título, ¿no? El año, por ejemplo, 1980, la ciudad, por ejemplo, vamos a colocar la ciudad de Lima, editorial, impresa. Ya está. ¿Qué más campos? Ya creo que eso es todo, ¿no? Ya no tenemos más, aceptamos. Y aquí aparece, miren, aquí aparece esto, ¿no? Y ahí podemos agregar también el botoncito aquí y podemos agregar, y aquí podemos convertirlo en una cita de texto estático también, ¿no? Ya tenemos aquí, ya tenemos, ¿cuánto tenemos? Tenemos una corta y una larga, ¿no? Vamos a crear una larga más. A ver, supongamos que por acá tengo
otro texto, a ver, por ejemplo, un ejemplo más, voy a escribir otro rank, otro texto rank. Entonces, por ejemplo, alumnos, esto ustedes pueden utilizarlo bastante en los proyectos. Cuando hagan el proyecto, van a tener su asesor ahí, que les asesore cuando hagan su proyecto, y ustedes van a saber colocar una cita, ¿no? A veces el docente va a decir, a ver, generen citas para tal texto, para tal información. Entonces esto se llama crear citas en los proyectos. Voy a ubicarme. Si yo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar de aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 párrafos. Voy a seleccionar 5 párrafos. El último ya no, ¿no? Ahí yo puedo insertar una cita también, ¿no? Puedo ingresar una cita, yo lo puedo ver directamente aquí, lo puedo aceptar, ¿no? Y van a ver que el texto se desaparece, pues. Claro. Lo ideal es que nosotros, por ejemplo, si queremos crear una cita alumnos, nosotros lo podemos hacer ubicándose al final. Si todo este párrafo, no hay necesidad de seleccionarlo. Supongamos que todos estos párrafos es uno solo, ¿no? Pertenecen a un solo contenido de información, ¿no? De un libro, de un texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí, ya, me voy a ubicar aquí, luego me voy aquí, por ejemplo, nuevamente a referencias, me voy a citas, y le digo otra vez aquí agregar nueva fuente. Autor nuevamente, autor. Seguimos trabajando con el tipo fuente libro, ¿no? Libro. Aquí vamos a editar, nuevamente aquí agregamos, ¿no? A ver, por ejemplo, doble Castillo, nombre, por ejemplo, que sea Rocío, Rocío, agregamos y aceptamos. Hasta aquí aparece el autor, ¿no? Luego aquí tenemos un título, pongamos la deuda tributaria, ¿no? Año, por ejemplo, 1997, ciudad, por ejemplo, que sea la ciudad de Cali, Colombia, editorial, supongamos Enterprise, LTDA, listo, ahora sí aceptamos. Y aquí está, miren, nuevamente otra cita, ya tenemos tres citas, mira, una cita, dos citas aquí. Podemos de repente, el profesor nos faltó agregar la página. No, nos faltó agregar la página. Podemos esto, como les decía alumnos, estas citas, ya más extensas, citas más largas, podemos nosotros utilizar, podemos colocarlo acá al principio, ¿no? Podemos ir acá al principio también. Por ejemplo, aquí está, miren. Ahí está, recibe, ¿no? Ahí está. Podemos aquí editar la fuente. Podemos hacer un cambio. Si hay algún cambio, nosotros podemos editarlo. Editar aquí. Podemos de repente podemos aquí nosotros, a ver, por ejemplo, podemos colocarlo al principio, aquí está, o al final. Al final. Aquí podemos, por ejemplo, supongamos, si nosotros podemos, aquí hay varias opciones. En este botoncito, esta flechita de la cita, vamos a encontrar varias opciones. Editar fuente, convertir en texto estático. Convertir en texto estático. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden borrar el texto mismo. ¿Eh? Pueden borrar el texto. Pongamos aquí el año, ¿no? 97. Nuevamente aquí, hago un clic, voy a la flechita de la derecha, abro y convertir en texto estático. Y aquí voy a borrar el año. Ya, voy a borrar el año. Ya está. En un texto estático. Entonces me permite, ¿qué? Me permite cambiar, hacer cambios. Entonces al principio de este párrafo está, por ejemplo, el autor, y al final está el año. Ya, ya tenemos tres citas. Ahora podemos crear las bibliografías. Primero, alumnos, primero se crean las citas, ya sean cortas o sean largas. ¿Ya? Ahora, supongamos que me piden ahora, profesor, quiero las referencias, ¿no? Las referencias bibliográficas que se llaman en un proyecto. Bibliográficas. Referencias bibliográficas, ¿no?
¿cómo creo mis referencias bibliográficas, por ejemplo? ¿Cómo creo? Entonces me ubico aquí y comienzo a crear la referencia. Me voy a este botoncito que está aquí, dice referencia, bibliografía, dice bibliografía, miren, bibliografía. Y aquí me aparecen, por ejemplo, las bibliografías. Aquí están las bibliografías, aquí están las referencias, aquí quiero referencias, aquí están los trabajos citados. Tienen tres opciones, o sea, tres tipos de bibliografía. Las bibliografías, ya, a nivel integrado, las referencias y los trabajos citados. Ya, podemos trabajar con cada uno de ellos. Si yo me voy aquí a bibliografía, ya, voy a hacer un clic. Me van a aparecer todas las bibliografías. Aquí está. Ya. Fíjense, ahí están todas las bibliografías, ¿no? Todas las bibliografías. Ahí están todas. Claro que yo hemos creado de repente aquí tenemos una más arriba de creado, ¿no? Pero nosotros aquí son tres. Son macroeconomía, las deudas y la lengua española. Ya, ahí están las tres. Y las dos más que he creado. Adelante. Fíjense, estas son las bibliografías. Las bibliografías. ¿Eh? Ahora, así, ¿no? Vamos a hacer un control Z, vamos a repetir nuevamente. ¿Eh? Entonces la bibliografía está aquí. Referencias, aquí. Bibliografía, y aquí ustedes eligen bibliografía. Y ahí aparece la bibliografía. Están cada uno con su bibliografía. ¿Se acuerdan ustedes de los índices? ¿No? De los índices que creamos, ya es un poco casi parecido, ¿no? A este tema. Por eso es bueno primero hacer, cuando uno hace el proyecto, primero debe investigar, elaborar el proyecto, luego hacer el índice, después hacer la cita, ya, y luego crear la bibliografía. Entonces, es una secuencia para que ustedes sepan elaborar más adelante su proyecto, ¿no? Que van a tener que hacer su proyecto final, al cuarto, quinto ciclo, me parece, quinto, quinto ciclo. Entonces elaboran su proyecto, ¿no? Van a tener su tutor de proyecto, lógicamente, proyecto de investigación, que es el curso, ya en enfermería, en secretariado, en contabilidad o laboratorio, depende de la especialidad de la carrera. Ya, entonces ya tenemos aquí. Ahora, también estas, por ejemplo, de repente digo, profesor, algunas no me sirven, de repente esta quiero borrarlo, el FPGA, quiero borrar este también, este elemento, ¿no? ¿Cómo lo puedo actualizar? Así como las tablas bibliográficas de alumnos o índices también se pueden actualizar. Aquí las citas bibliográficas también se pueden actualizar. Miren, vamos a ir a hacer un clic aquí. Aquí hay una opción que dice fuentes. En la misma cinta referencias, alumnos, aquí, ¿no? Que estamos trabajando en este tema. Citas bibliográficas, ¿no? Bibliográficas. Entonces aquí hay un botoncito que se llama administrador de fuentes. Aquí es como un cajoncito con bastantes papeles, ¿no? Hojitas. Voy a hacer un clic ahí, ¡pip! Y me aparece este cuadro de diálogo. Me aparece este cuadro de diálogo. Y aquí están las fuentes, pues, ¿no? Las fuentes. Acá lo podemos ordenar por autor, por año, por etiqueta, etc. Pero de repente yo quiero borrar alguno de ellos. Voy a borrar este que está aquí. Clic, miren, marco acá la lista. Ya, marco la lista y voy a eliminarla. Ya está. También voy a borrar este que está aquí. Clic, eliminar. Ya nos quedan tres. Vamos a cerrar. Pero profesor, sigue apareciendo aquí, ¿no? Sigue apareciendo aquí. ¿Correcto? ¿Qué hago aquí? Simplemente me voy hasta este botoncito, ¿no? Aquí hay un botoncito que dice actualizar cita. Voy a hacer un clic, ¿ya? Y ya está. Ya no están. Miren. Es como la tabla de índice. La tabla de índice. Ya no están. Por más que de repente diga, profesor, usted está creando acá su bibliografía. Podemos crear también sus citas, sus referencias acá. ¿Sí? Referencias. Referencias. Es lo mismo. Es un parecido, ¿no? Aquí. Referencias. Otro, podemos crear de repente sus trabajos citados, sus citas, sus trabajos citados. Depende, porque el proyecto pueden cambiar, ¿no? Y ahí están los tres, miren. Los tres, ¿no? Los tres. Ahora, si quisiera de repente digo, profesor, yo quiero borrar uno de ellos acá, en estos momentos. Entonces, si yo quiero borrar uno de ellos, supongamos quiero borrar el de Rodríguez Mantilla. Rodríguez Mantilla. ¿Qué hago si quiero borrar uno de ellos? Me voy aquí a administrar fuentes. De la misma cinta referencias, me voy aquí a administración de fuentes.
Ahora voy a borrar aquí, este de acá, marco acá a la derecha, clic, Rodríguez Mantilla y le digo eliminar, ¿no? Entonces, podemos eliminar, podemos editar, podemos crear uno nuevo. Fíjense. ¿Sí? Entonces, todas estas citas, ¿no? Por eso, primero hay que crear las citas, para después al último y alumnos crear las bibliografías. Ahora, este es un tipo, esta es una bibliografía tipo APA, ¿no? Tipo APA. Aquí. Se pueden crear bibliografías de otro estilo. Vamos a ver cómo son los tipos. Si este es el tipo APA, vamos a ver. Voy a seleccionar esto, voy a borrar un ratito. Entonces aquí, supongamos, esta es una bibliografía tipo, tipo APA, ¿vimos? Tipo APA, tipo APA. Si observamos aquí, tipo APA. Este es el modelo tipo APA. Así nos ve de esta manera. De esta manera. Ahora, supongamos que cambiemos de repente otra bibliografía, supongamos, a ver, vamos a cambiarle de Vancouver. Aquí está Vancouver. ¿Vemos? Vancouver. Ya cambió, miren. No sé si se han dado cuenta, miren, ¿ah? Miren cómo es la bibliografía tipo APA. Miren, ¿ah? Cómo es. Y si le cambiamos a Vancouver, aquí miren, cambiamos a Vancouver, cambia, miren. ¿Mm? Cambia. Si le cambiamos, por ejemplo, a miren ISO, miren, miren el Vancouver, ¿eh? Miren el Vancouver alumnos. Ojo, el Vancouver lo enumera. Uno, dos, tres. Acá en este balde de acá lleno lleva un poco. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el tipo APA no. John, ¿tú qué vas a hacer? ¿Con qué vas a APA vaciar, no. John? Anda, trae un tazón. El tipo APA no. No muestra nada más el autor. En cambio, el tipo Vancouver lo enumera. Es el Vancouver. Uno, dos, tres, cuatro, etc. Entonces nosotros podemos trabajar con esto. Así es. Esas son las citas alumnos. Ya pueden trabajar de repente, dice profesor, yo quiero trabajar enumeradas. Entonces, normalmente deben activar el Vancouver. Antes de crear la cita, deben trabajar con el Vancouver. Tipo estilo Vancouver. Como decía, antes utilizábamos nosotros para hacer el trabajo del proyecto ISO 690. ¿No? Ahora se utilizan, he visto bastante en la universidad de este tipo también, APA. Y hay algunas universidades que utilizan también en la Vancouver, el tipo Vancouver. Por ejemplo, el CIST-02. Podemos cambiar de repente otro estilo. A ver, vamos a cambiar al CIST a este acá. Vamos a ver, ¿no? Cambió, miren. Con negrita el autor. Con negrita el autor. ¿No? Vamos cambiando el estilo. Chicago, por ejemplo. Chicago, me acuerdo. Chicago también. ¿Sí? Chicago, de repente, por ejemplo, el GB 7714. ¿no? El 7714. El IEE, que también se utilizaba antes. Ahí se utiliza ya con números, pero con corchetes. ¿No? Con corchetes. Se numera con corchetes. Cambia. Cada uno de estos modelos cambia, leemos. La Turabian, cambia sus modelos. ¿Qué tal, algunos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta, Fabricio? ¿Alguna pregunta, Sheila? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, ¿todo claro? No, profe. ¿Sí? Ya, bien. Todo claro, profesor. Ustedes ya, a ver, ¿realizan algún proyecto, trabajos de investigación, muchachos? ¿No? ¿Están Aún realizando no, profesor. todavía ningún trabajo de Todavía, profesor. investigación? Ninguno, segundo ciclo. No, profesor. Ustedes son de enfermería, ¿no, alumnos? De enfermería. Sí. Sí. Todavía no hacen ningún proyecto. Ya, ya. Bien, ya seguramente cuando ya hagan un trabajo de investigación, van a tener que aplicar esto, pues, ¿ya? Van a tener que aplicar esto.
Muy bien, entonces continuamos. Vamos a compartir pantalla. Entonces estábamos hablando un poquito referente a ese tema, ¿no? Las citas cortas dentro de un texto, ¿no? Dice, inserte el texto que quiere citar, ¿no? Aquí al final del fragmento, ¿no? Claro, si yo tengo un pequeño texto ahí, fíjense, un pequeño texto, ahora voy a elegir también el estilo, ¿no? El estilo LAPA que decía aquí en la teoría, ¿no? Aquí, insertar la cita, ¿no? Insertar la cita, ¿cómo insertamos la cita? Y de acuerdo al tipo de fuente, sección de un libro, ¿no? Puede ser la sección de un libro, ahí está el autor, todo eso está aquí bien explicadito. Esto lo voy a enviar después para que ustedes lo tengan ahí en, ¿ya? Las páginas también que tiene, también se puede agregar los números de páginas, ¿no? Así es. Y la cita bibliográfica que se van agregando, pues, en documento. Ahí está, de acuerdo al estilo, ¿no? De acuerdo al estilo. Ahora vamos a ver un poquito, alumnos, sobre los errores ortográficos, ¿no? Los errores ortográficos. Muchas veces cuando nosotros elaboramos un documento, hay veces nos confundimos o tenemos ciertos errores ortográficos, pero no solamente ortográficos, sino también aquí en el Word tenemos otro tipo de error. Los ortográficos es cuando las palabras están mal escritas, ¿no? Y también tenemos los errores gramaticales, los errores gramaticales, ¿ya? Esos son ya los espacios, el punto y coma, la coma, etc., ¿no? Dice, corrector automático de ortografía. Claro, o sea, el Word, alumnos, por defecto, el Word por defecto, automáticamente revisa la existencia de errores gramaticales como también ortográficos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros elaboremos un documento importante, veamos dónde está mal escrita esa palabra. Y estos errores automáticamente se van a subrayar con colores distintos. ¿Para qué? Para que tú lo puedas identificar muy fácilmente, ¿no? Según el documento que tengas en pantalla, ¿no? Dice, el color rojo indica una palabra mal deletreada, dice, mal deletreada. El color azul indica un error gramatical, incluyendo palabras mal empleadas. Así es. O sea, el Word nos va a dar esos dos mensajes, ¿no? En este caso sobre las palabras. Unas palabras mal escritas y otras palabras también con errores gramaticales, ¿ya? Entonces, para eso nosotros podemos hacer un clic derecho. Si yo, por ejemplo, supongamos aquí, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Voy a hacer un ejemplo aquí. Vamos a practicar aquí. Vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, práctica de ortografía. Supongamos que queremos escribir un documento, ¿ya? Vamos a escribir, ¿no? Nosotros cuando empezamos en Word, por ejemplo, mi teclado todo está en mayúsculas. Ustedes saben que siempre la primera letra de un párrafo va en mayúsculas, ¿no? De un párrafo, no de un título, sino de un párrafo. Entonces voy a escribir acá. Normal, miren, y automáticamente, ¿no? En la mayoría, por ejemplo, voy a escribir palabras mal, ¿ya? Errores ortográficos, ¿ya? En la mayoría de las investigaciones de los diferentes sistemas de información, ya sea verdadera, supongamos verdadera, vale, ¿está? No están permitidas para prácticas comprensión de la información de los datos. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos unas palabras mal escritas, ¿ya vimos?
¿Ya? Vamos a ver, vamos a colocarlo así para poder nosotros entenderlo esto, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces un pequeño párrafo estoy escribiendo, ¿no?